que hemos hecho es pura pantalla. Lo mismo vamos a hacer en el botón modificar. La idea es que modificar funcione diferente, con una diferencia, que cuando vamos a modificar yo no puedo cambiar el código del usuario, porque el código del usuario va a ser la clave primaria, es como vamos a buscar, con lo que nos va a servir para identificar el usuario. Entonces vamos a hacer algo muy similar en modificar, pero el botón de modificar es casi que el mismo botón de, es como casi que el mismo botón de nuevo. Solamente que el modificar, vamos a hacer aquí algo, solamente que el modificar, voy a copiarme todo este código, tanto que cuando le digamos modificar, hay un cambio. Y el cambio que le vamos a hacer a modificar es que el botón de modificar no me va a permitir, el botón de modificar igual habilita los botones, pero no habilita el campo de TXT de usuario. Ni limpiamos el botón, ni limpiamos los campos, ojo, porque el modificar ya no me limpia. El modificar es el que esté ahí. Y ya no le damos foco al campo TXT de usuario, sino que le damos foco al campo nombres. Vamos a probar. Vamos a correr aquí la aplicación. Aquí le decimos Zulu, 1, 2, 3, aceptar. Entonces aquí le decimos archivo, usuarios. Supongamos que aquí hay un usuario, pues que todavía no lo podemos usar. Cuando le digamos modificar, ve que no nos deja cambiar el código del usuario. Pues nos va a, nos va a dejar cambiar el perfil, el nos va a poder cambiar el perfil, nombres, apellidos, vamos a poder ingresar una clave y una confirmación. Y si se dan cuenta, el resto de botones queda deshabilitado. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, está quedando bien chévere. Yo intento, voy a parar aquí un momentico. Bueno, continuamos. Entonces aquí tenemos aquí tenemos lo del botón este. Aquí tenemos el botón de modificar, ¿entienden? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer algo aún más bacano. Entonces vamos a empaquetar estos métodos y vamos a hacer que nos muestre el primer usuario. Vamos a crear al menos, vamos a ponerle un usuario quemado. Para hacer eso, vamos primero a crear una clase que nos va a empaquetar todos estos datos de usuario. ¿Cuáles son los datos de usuario? Código del usuario, nombres, apellidos, clave y perfil. Entonces vamos a, aquí en la paquete clases, vamos a crear una nueva clase y la clase la vamos a llamar la clase usuario. Ok, clase usuario, finish. Ahí está. Entonces en esta clase usuario vamos a empaquetar todo lo que tenga la clase usuario. Entonces vamos a crear aquí unos métodos privados. Vamos a decirle private. El código del usuario es string. Entonces vamos a decirle private string. Vamos a llamarlo ID usuario. Y también vamos a tener los otros elementos que son, vamos a tener los nombres, los apellidos, vamos a tener los nombres, los apellidos, y vamos a tener también una clave, y ya no string sino entero. Vamos a tener un perfil del usuario. El perfil va a ser perfil 1, administrador, perfil 2, empleado. Bueno, aquí hay un truco. Vamos a crearle un constructor y los métodos setter y getter a esta clase. Entonces le vamos a dar clic derecho, insertar código. Entonces lo primero es que creámosle un constructor con todos los campos. Y ahí están. Público usuario, y aquí nos creó simplemente un constructor de esta clase. Ahora vamos a darle clic derecho, insert code, y vamos también a construir los setter y los getter. Vamos a construirlos todos. Generate. Y ahí tenemos, rápido, hicimos la clase usuario que nos empaqueta este usuario. ¿Sí o qué? Entonces acá, ahí están bien. Ahora, vamos a crear en nuestra, ahí tenemos nuestro usuario. Tenemos un primer usuario construido. Ahora vámonos a la clase datos. En la clase datos vamos a crear varias cosas. Lo primero, vamos a crear un método, vamos a crear un arreglo de usuarios, un vector que nos va a contener todos los usuarios.
Entonces ese vector se va a llamar, vamos a crear un vector de la clase usuario, entonces digámosle usuario, y aquí le decimos, vamos a crear un objeto llamado usuarios, y esto va a ser un arreglo de usuarios. ¿Cómo es que hago aquí el corchete? Me encarté con este teclado, fíjate, usuarios, no encuentro el no encuentro el corchete. Usuarios, vamos a ver con este, no es con este, no es con este, no es con este, no es con este. Vamos a buscarle hasta que me salga el... Aquí lo encontré. Aquí está, encima del zip. Vamos a crear usuarios es igual a new. Entonces aquí le decimos usuario. Y aquí le decimos usuarios es igual a new usuario. Y supongamos que nuestra aplicación nos va a permitir crear 50 usuarios. Entonces aquí creamos un arreglo de usuarios. Y vamos a crearle un constructor a la clase datos. Entonces cuando creamos el constructor de la clase datos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decirle aquí a public los datos. Y aquí. En el constructor de la clase usuario, vamos a hacer lo siguiente. En el constructor de esta clase vamos a crear un nuevo usuario. Entonces le decimos aquí, vamos a crear un objeto de la clase usuario llamado usuario. Vamos a crear aquí de la clase usuario, vamos a crear aquí llamémoslo más bien mis usuarios. Y de la clase usuario creamos un objeto llamado mi usuario igual a new usuario, y aquí le colocamos, y aquí ya no va a ser el usuario quemado, aquí el usuario va a ser Zulu, los nombres de este usuario van a ser Juan, Carlos, los apellidos van a ser Zuluaga, Cardona, la clave va a ser 123 y el perfil es el perfil 1. Entonces, ojo pues, no se dejen confundir aquí con lo que estamos haciendo. Ahora le estamos diciendo, vamos a crear también aquí una variable que se va a llamar, vamos a crear aquí una variable entera llamada contador de usuarios, llamar contador de usuarios, y contador de usuarios va a ser igual a 0. También va a ser una variable, esto también va a ser aquí, va a ser aquí una variable privada. Vamos a crear un arreglo mis usuarios y también creamos un arreglo un contador de usuarios. Ok, ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a adicionar ese usuario, vamos a agregarlo al arreglo de usuarios. Entonces le decimos a mis usuarios en la posición contador usuario, hágalo igual a mi usuario. Ahí creamos el usuario que acabamos de crear, lo creamos al arreglo. Entonces ahí creamos ya el primer objeto llamado el objeto mi usuario, que tiene el usuario Zulu, que es un usuario quemadito. Entonces ahora, cuando vayamos a validar el usuario, ya no lo vamos a hacer así tan olímpicamente, sino que aquí lo que tenemos que hacer es buscar que el usuario sí sea igual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a recorrer, vamos a validar esta clase. ¿Cómo validamos esa clase? Tenemos que hacer un ciclo que nos pregunte. Entonces, lo primero es que vamos a declarar una variable booleana que va a ser un auxiliar y vamos a decir que es falso.
asumamos que no es válido el usuario. Y aquí hagamos un ciclo. Hagamos desde la i igual a 0 y menor que el contador de usuarios, que es donde tenemos y menor que el contador de usuarios más. Ahora, cuando estamos en el ciclo, le vamos a preguntar. Simplemente le vamos a preguntar acá si, ojo pues, si mis usuarios en la posición i, si mis usuarios en la posición i, punto, y aquí le decimos get id usuario, ¿sí? Que es igual si mi usuario es igual a el usuario que me pasaron como parámetro, ¿sí? Okay. Y vamos a decirle aquí, y si mis usuarios, copiamos acá, y mis usuarios en la i, get, aquí le vamos a decir clave, es igual a la clave que me pasaron como parámetro. Entonces aquí fue porque ya encontramos un usuario que corresponde con la clave. Entonces aquí simplemente le vamos a decir return, para de una vez lo podemos sacar con un return, no tenemos que esperar a que se nos termine el ciclo. Le vamos a poner return true. Si él llegó hasta acá abajo y es porque no encontró ningún usuario, entonces aquí le vamos a poner return false. Entonces aquí ya estamos validando el usuario, no lo estamos validando quemado, pues sí está todavía quemado porque el usuario nos queda ahí quemado. Sino que aquí los usuarios lo que nos está haciendo es que nos está cargando el usuario que tenemos en la base de datos. Ahí está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí está validar usuario. Vamos a probar si este validar usuario nos valida el usuario. Vamos a probarlo por acá. Aquí le decimos Zulu 1, 2, 3, aceptar. Usuario clave incorrecto. Aquí no nos está funcionando por un motivo. Aquí nos faltó algo. Después de que adicionemos el usuario, nos toca al contador de usuarios incrementarlo, porque si no van a quedar 0 usuarios. Vamos de nuevo. Entonces vamos a probar aquí Zulu 1, 2, 3, aceptar, y ahí ya nos valida. Hay que hacer un cambio en la infraestructura de esto.